Quiero yo compartirles una experiencia de carga de un auto eléctrico en Estados Unidos, que pues es una experiencia bastante interesante que les quiera compartir. Primero quisiera recordar y establecer los parámetros, ponernos en contexto de que la carga de un automóvil eléctrico puede ser tanto en corriente alterna, en corriente directa. Ya en otra plática, en otro video, platicamos exactamente de cuál es la diferencia entre la carga de corriente alterna y corriente directa. La corriente directa es básicamente la que se ha estado utilizando para las cargas rápidas. Las cargas rápidas pues requieren alta corriente y por lo tanto pues es el que se ha utilizado para establecer las cargas rápidas. Tenemos aquí un ejemplo del proceso, la instalación que está aquí, la que estamos ubicando, que les quiero compartir. Está en Michigan, está bien establecido, con una infraestructura importante. Más adelante vamos a platicar. En la parte de atrás se observa dónde está la infraestructura eléctrica, se alcanzan a ver los tableros, los convertidores de corriente alterna a corriente directa. Y aquí platicando, recordando cuáles son los tipos, los modos de cargadores que están normalizados, de acuerdo a estos estándares IEC, donde tenemos el modo uno, 2 y 3, que son en corriente alterna, que se utilizan básicamente en una fase, pueden ser de 120. En México es 127, también comentamos, hicimos un video con respecto a por qué en México tenemos 127 y en Estados Unidos es 120. Tenemos el modo uno es la carga básica, muy elemental, de carga lenta. Tenemos el modo 2 que es el más utilizado para instalaciones en casa, en estacionamientos particulares, en donde ya el voltaje establecido es 240 volts, en México es 220, y donde podemos tener hasta 7.7 kilowatts de carga. También tenemos otra plática donde hablamos precisamente de esta potencia de carga, que es una condición que los autos determinan cuál es su potencia máxima de carga. El modo 3 es el más usual en cuanto a los cargadores industriales, cargadores de negocio, en donde el voltaje, de nuevo, aquí lo establecen en 250 volts, que son hasta 62.5 kilowatts. Ya estamos hablando de corrientes de mucho mayor magnitud, por lo tanto, pues el cableado, la infraestructura, pues tiene una magnitud importante. Y aquí el de carga rápida es el corriente directa, en donde tenemos voltajes hasta de 600 volts, en donde tenemos hasta 240 kilowatts y corrientes de 400 amperes. Esto pues, estamos hablando ya de una infraestructura importante. Vale la pena resaltar y comentar que la potencia de carga depende mucho del porcentaje de carga que tiene la batería. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo se carga el porcentaje, la potencia de carga, está en función de la carga del- de la batería. ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere para establecer la infraestructura, para poder suministrar este nivel de corriente, este nivel de carga rápida? Bueno, en primer lugar, pues necesitamos en principio pues, tener una subestación con un transformador pues de cierta magnitud, estamos hablando de 1000 kVA, en donde en México sería una conexión delta estrella, en 480 volts en el secundario, en donde o sea, que se pueden observar aquí el tamaño de los conductores, estamos hablando ya de estructura pues de mayor tamaño, con un interruptor de 1200 amperes, el cual va a alimentar, en el caso específico que estamos comentando, va a alimentar a cuatro cargadores en un tablero de distribución, en donde cada cargador está un interruptor de 320 amperes y que va a suministrar a un convertidor de corriente alterna a corriente directa. Es importante comentar que esto es el parte importante en cuanto a la infraestructura se refiere. Ya sabemos, como lo platicamos en otro video, que la corriente directa es la que contiene las baterías, por lo tanto, la carga, en este caso, la corriente, el convertidor está en las instalaciones de infraestructura. En el caso de la carga de corriente alterna, pues entonces la infraestructura
de convertidores está en el auto. Aquí lo importante es observar que la parte de comunicación entre el cargador y el auto es fundamental, tanto para entenderse entre el cargador y la batería, como para asegurar todos los elementos de seguridad requeridos para una adecuada carga. Batallamos en algunos casos, el cargador no se entendía con el auto por diferentes razones, una de ellas es el frío. Dos ejemplos de cómo fue la carga en dos diferentes localizaciones. En este caso estamos viendo que la potencia de carga son 36 kilowatts. Aquí tuvimos problema de comunicación, por lo tanto solamente se pudo obtener una carga de 0.3 kilowatt hora que alcanzó el 77% y aún el cargo estimado que se tenía con respecto a alcanzar el 90% de carga era de 335, pero no se logró. O sea, hubo un problema de comunicación y se desconectó el auto de la carga. Aquí tenemos una factura en donde aquí ya pudimos tener una carga de mayor duración. Fue de 23 minutos, donde se obtuvieron 12.38 kilowatt hora a una potencia variable, más o menos ya en esta magnitud del 90%, andaba en el orden de 30 kilowatts. Los 12.38 kilowatt hora tiene un costo aproximado de 10.92. ¿Dónde está 23 centavos por kilowatt hora. 5 centavos porque estamos en peak. Porque es la hora, ¿verdad? Dependiendo de la hora, tiene diferentes costos. Entonces pues, son 0.5 centavos por kilowatt hora. Siempre han tenido problemas de comunicación. Ahí está. Ahí se está preparando. El auto tiene un porcentaje del 75% de carga. Lo que les quería comentar el día de hoy, su servidor, el maestro en ingeniería, Rubén Darío Ochoa Vivanco. Aquí están mis datos por si les gustaría platicar